buenos días a todos los lectores y lectoras de La Estrella de Panamá. Bienvenidos a una transmisión más de nuestra mesa de análisis político. Esta es la penúltima transmisión del 2020, un año en crisis, de convulsiones sociales, además agudizado por la inédita pandemia de la COVID-19. Un año atípico que ha colocado a los jóvenes como los protagonistas de los principales reclamos de una sociedad que aún busca encontrarse en esto de la llamada nueva normalidad. Digamos, de alguna forma busca que transita esta normalidad entre la precariedad y las cada vez mayores restricciones a las libertades ciudadanas. En ese contexto, han sido precisamente los jóvenes los que el último año pues, han protagonizado las principales denuncias contra dichas medidas. Hace menos de un año, hubo unas manifestaciones en noviembre pasado y hace poco de una semana decenas de jóvenes y estudiantes protestaron contra las recientes medidas del gobierno que están relacionadas con la exclusión del bono solidario a los menores de 25 años dependientes económicamente. Entonces, digamos, fue una manifestación, para ponerle contexto, una manifestación pacífica, el 5 de mayo, que finalmente fue brutalmente reprimida por la policía, lo que colocó nuevamente sobre la mesa el problema del abuso policial contra la población civil y otros problemas de carácter estructural. Y al mismo tiempo, ubicando a la juventud panameña en el centro de la agenda política nacional. Sobre estos temas hablamos hoy. Y cómo ese descontento se traduce en una expresión de un problema de fondo, ¿no? Para entrar al debate nos acompañan dos invitadas en esta mesa. Le damos la bienvenida a Ana Lemus, es socióloga, colaboradora en la Secretaría de Investigación del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. Bienvenida, Ana. Hola, muchas gracias. También está con nosotros Ileana Correa, es economista, estudiante de maestría en la Universidad de Panamá, también es dirigente estudiantil en esa casa de estudio y quien recientemente estuvo en los titulares de prensa luego de que fuera agredida y violentamente detenida por la Policía Nacional en medio de las protestas que antes mencionábamos. Ya hablaremos de eso más adelante. Bienvenida, Ileana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, quisiera empezar esta mesa con una pregunta para las dos. En redes sociales se habla mucho, digamos, casi sin ningún tipo de base, de que la generación de jóvenes actuales es la, entre comillas, generación de cristal. Es decir, estos jóvenes entre 15, 20, 30 años, que según esta concepción se ofenden por todo y que no aguantan nada. Pero ha sido esta generación la que ha salido con más fuerza a reclamar y defender derechos. Lo hemos visto en Chile, lo vimos en Perú y hace poco en Panamá. Les pregunto, y comienzo contigo, Ileana. ¿Por qué ese aparente despertar de la juventud hoy? Bueno, la verdad es que yo creo que está muy bien puesto ese mote de que somos una generación que ya no nos estamos aguantando nada, porque desde mi perspectiva, tener prácticamente el desarrollo de una vida juvenil o cuasi productiva nos hace entender que lo que ya está dado no puede seguir siendo lo normalizado, no puede seguir siendo lo aceptado. Y lo que ya está dado viene con un desgaste sistémico y un arrastre desde hace siglos y siglos en nuestro país. Por ejemplo, específicamente hablamos de un arrastre posinvasión desde la era republicana, entendiendo ese sometimiento de unos muchos hacia unos pocos. La verdad es que desde mi perspectiva, como generación, como dirigente estudiantil, el hecho de que no nos aguantemos nada va a cambiar grandes posiciones y va a hacer que desde otros rasgos se vea cuál es el posicionamiento y cuál es la diatriba que nosotros como juventud estamos dándole a este sistema que ya no tiene nada que brindarnos como generación, no tiene absolutamente nada para generar que sea distinto a lo que ya está dado, que nos pueda garantizar una sostenibilidad en el tiempo, en el futuro, de nuestras garantías fundamentales de derechos, que nos pueda garantizar lo elemental para tener algún tipo de estabilidad económica o de movilidad social. Entonces yo diría que definitivamente eso sí debemos mantenerlo como generación. Yo en específico no me siento ofendida cuando me llaman una generación de cristal, porque yo como joven, como panameña, como mujer, no estoy dispuesta a seguir viviendo bajo la lógica
del machismo, bajo la lógica de una violencia estatal contra los que menos tenemos, contra los que menos podemos de alguna u otra forma generar recursos para poder seguir subsistiendo, o que los recursos que generamos todos y todas no son distribuidos de una forma lo más equitativa posible. Entonces, en ese panorama, yo en lo personal me siento muy bien identificada con esto que muchos y muchas han querido decir, que puede ser una no cualidad de esta generación, una no cualidad de aquellos y aquellas que supuestamente para otros y otras nos ofendemos muy rápidamente. Pero creo yo que sí, sí hay que ofenderse, sí hay que hacer lo más pronto posible la dilatación de ese proceso de ya no entender esas viejas estructuras como que pueden aplicarse a una nueva generación con una nueva mentalidad y con grandes retos. Claro. Las situaciones que nosotros hoy por hoy como juventud estamos suscitando, no las suscitaron en el pasado otras generaciones. Con esto no quiere decir que se trate de una pelea de edades o entre generaciones, no, en lo absoluto, sino que se trata de un nuevo pensamiento, de una nueva generación que está entendiendo que solamente a través de la organización vamos a poder lograr tener algún tipo de calidad de vida sostenida en el tiempo que realmente valga la pena. ¿Cuál es tu lectura, Ana, de este panorama? Bueno, buenos días ante todo. Nuevamente, Iliana dio en puntos bien importantes. Hemos sabido que el tema de las protestas estudiantiles, de los movimientos estudiantiles, no es algo de ahora. Sí ha cambiado con el tiempo, a través de la historia, hemos visto que se han renovado dependiendo de las coyunturas, ya sea de manera nacional, de manera internacional. Pero sí tenemos que puntualizar que el movimiento estudiantil, las protestas estudiantiles son un fenómeno histórico. Aquí en América Latina, pues empezó por allá por 1918, 1919, pero siempre está ligado al protagonismo social de los jóvenes. Por el tema de, creo que por el mismo tema de la autonomía que tiene ese grupo etario, de pensar y actuar según sus convicciones, según sus propios preceptos, pero siempre tratando pues de buscar este tema de la cohesión social, buscando con su acción de protestar, con su acción de no estar de acuerdo, buscando siempre esa empatía, esa solidaridad con los demás ciudadanos, aunque a veces pueda esto tomar algún tipo o decir que es algún tipo de conflicto, pero viéndolo de una manera positiva. Generalmente, siempre cuando se habla de conflicto lo ven de forma negativa, no lo es. Bueno, eso es tema de otro lado, ¿no? Pero la juventud, por esto, ¿no? Por este tema de su ímpetu, su espíritu, por su fuerza de juventud, siempre ha llevado esa batuta, siempre ha llevado esa fuerza de sus convicciones de ideología, y qué bueno no estar de acuerdo. Yo reitero lo que Iliana mencionó, qué bueno no estar de acuerdo, qué bueno no quedarme callado o callada por no estar de acuerdo. Entonces, siempre la juventud a través del tiempo, a través de la historia, ahora son los llamados de cristal, pues siempre están en esa búsqueda anhelada, digo yo, de la justicia social. Entonces, qué bueno no estar de acuerdo y qué bueno no decirlo cuando no estás de acuerdo. Claro. Miren, y eso se ha logrado mucho, a través de la historia se ha logrado mucho. Se han llegado a derrocar gobiernos con el tema de la juventud. Y últimamente, pues el año pasado, lo mencionaste tú, Juan, lo mencionó Eliana, en octubre, a finales de octubre, noviembre del año pasado, se vio algo como ese despertar, y yo hasta que dije, bueno que eso está ocurriendo. Entonces, se ha logrado mucho. Los estudiantes, los jóvenes, siempre han sido los que han llevado esa batuta, siempre han sido los que han estado allí buscando también esa cohesión con los ciudadanos. Ahora, digamos, durante los últimos años, como han mencionado, digamos, esta juventud
se ha, digamos, decantado más por participar en política. Pero pareciera que estamos ante un escenario en el que, digamos, los jóvenes panameños no solo, digamos, les interesa sino también política, sino están dispuestos a expresar ese descontento en la calle. Eso no quiere decir que no ha habido otras manifestaciones, digamos, de protesta, etcétera. Pero, digamos, en el 2019, como hemos mencionado, hubo una coyuntura de protestas contra las reformas constitucionales y donde, bueno, también hubo represión policial. Y algo interesante, digamos, cuando vemos a lo largo de las administraciones post-invasión, es que si bien había una participación juvenil, esta se ha concretado fundamentalmente en los estudiantes universitarios, que expresaban, digamos, esa rebeldía juvenil. Pero nunca pasó de esa cuestión universitaria. Ahora están incorporándose otros sectores de la juventud. Digamos, ¿qué diferencia esta generación, desde su punto de vista, con las generaciones anteriores, ¿no? Es decir, las generaciones post-invasión? Cualquiera de las dos. Que se ha roto quizás esa maravilla o ese encantamiento que teníamos como país inclusive. Estamos transitando por un periodo o un ciclo económico en el cual vamos a la baja, vamos en un decrecimiento y obviamente ese decrecimiento económico, esas cifras prácticamente rojo, ese endeudamiento global que está generando Panamá a través de esa ayuda inmediata de organismos internacionales y las llamadas IFIs, está marcando una pauta interesante dentro del pensamiento de la juventud, que es una pauta que definitivamente va a romper con esa promesa de todos los gobiernos que han transitado luego de la invasión de Estados Unidos a Panamá, en donde hacen una gran promesa de que este país prácticamente se desarrolla como un Singapur o un Dubái, el Dubái de las Américas, nos decían. Entonces, como juventud estamos entendiendo que ese periodo, esa ruptura, ese ciclo económico de caída, en la cual nosotros estamos llevando gran parte de ese peso, pero que no fuimos incluidos, nuestras familias no fueron incluidas dentro de las bonanzas de esos ciclos económicos en la alza. Entonces, lo que diría yo ciertamente es que el mensaje que se está mandando hoy a través del atreverse y el despertar de esta juventud que inclusive dentro de las protestas hemos logrado identificar compañeros secundaristas, hemos logrado identificar compañeros de pregrado, de posgrado, en las calles protestando, inclusive acompañados de sus padres y sus madres de familia, es precisamente ese, el punto de inflexión, el entender que estamos transitando como juventud por un periodo bastante oscuro, que no hay una promesa clara acerca de nuestro futuro, que las condiciones laborales, por ejemplo, o el mercado laboral no está diseñado o no se está construyendo, no está generado para que nosotros tengamos un gran espacio dentro de él, a pesar de que de alguna u otra forma y con todos los privilegios que eso pueda integrar, podamos nosotros pasar por una universidad y tener algún tipo de certificación como un profesional idóneo. Diría yo también que esto es lo que está haciendo, es que está mandándole un mensaje bastante claro a los gobiernos. A pesar de que a la juventud, inclusive desde secundaria, se le impuso a través de decretos, de gobiernos bien puntuales como lo es la no organización o la prohibición de su organización en asociaciones federadas, están viendo que a la juventud y a su fuerza nadie los puede detener. Un decreto no los puede detener, un gobierno no lo puede detener, y eso es precisamente lo que estamos visualizando hoy, que ni en el pasado lo hicieron a través de las gestas del 9 de enero, a través de las imposiciones luego con estos decretos que prohibían tácitamente y hacían a través del terror y de expulsar a estudiantes de las escuelas secundarias el no organizarse, pero que la juventud hoy en día está despertando porque el futuro es incierto y eso obviamente nos preocupa a todos y a todas. La verdad, todo el tema de generar quizás una suspicacia de que los jóvenes salimos a protestar porque no sabemos por qué lo hacemos, es parte de ese discurso agraviante que nos hace ver, digamos, que están teniendo cierto temor de esa organización espontánea que la juventud está teniendo en las calles principalmente. Claro. Bueno, tú has mencionado algo interesante que es ese antecedente histórico, ¿no?, que tiene la participación de la juventud. Bueno, hablaste del 9 de enero, pero es verdad que existía antes, digamos,
un nivel de organización alto en el plano estudiantil. Quisiera, digamos, ahora llevar la mesa a la actualidad, digamos, del tema de la pandemia concretamente. O sea, usted ha mencionado que hay una suerte de situación de arrastre de las condiciones de vida de la juventud. La pandemia, digamos, puso en evidencia esa situación. Entonces, al respecto, hay un dato interesante. Los jóvenes se encuentran entre los grupos más golpeados, digamos, por la crisis, según una evaluación elaborada por la Caja de Seguro Social, el CIEPS y otras instituciones. Esto reveló, lo interesante, que el 31.8% de las personas encuestadas entre 20 y 29 años reportaron estar desempleadas entre julio y octubre de este año. Una situación, digamos, que agravó, digamos, las condiciones previas a la emergencia sanitaria, en lo cual, digamos, nos enfrentamos el país, pues, según datos de Contraloría, habla de que la economía informal supera el 40%, una parte de ella es, tiene presencia juvenil. Entonces, hay otro dato también que no es para menos. Estamos hablando de los contratos suspendidos. Es decir, hasta el 4 de diciembre, Mitradel registró la reactivación de más de 100.000 contratos, de cerca de 280.000 que fueron suspendidos con la llegada de la aparición de la pandemia. Entonces, ¿cómo se perfila este panorama, Ana? Digamos, un panorama tan complejo para la juventud, ahora que se encuentra en una crisis, digamos, dura e inédita. Es la crisis sanitaria más grave de los últimos 100 años. Sí, tú acabas de dar en el clavo, y yo, a mi concepto, para mí, los mayor invisibilizados han sido los jóvenes para este tema de la pandemia. Consecuencias inmediatas, no soy psicóloga, pero la salud mental de nuestros jóvenes, nuestras jóvenes y nuestros jóvenes panameños está duramente afectada. Tema de cambio de hábitos, temas de ansiedad, temas de depresión, el tema de la búsqueda de una adaptación, de estar en sus casas, en cuatro paredes encerrados, por decirlo de alguna manera, ha afectado duramente la salud mental de nuestros jóvenes. Y ¿por qué dije que están invisibilizados? Porque recuerdo que cuando iniciaron este tema de estar abriendo la nueva normalidad por bloques, mencionaron a los niños, mencionaron a los adultos, mujeres, pero nunca mencionaron a los jóvenes. ¿Qué pasó con nuestros jóvenes? No fueron mencionados, no fueron tomados en cuenta. Entonces, todo esto ha traído, ¿no? De manera inmediata todas estas repercusiones, además de salud mental, también el tema educativo. Tenemos que sumarle eso, el tema educativo. La gran brecha digital que existe en nuestras regiones, en nuestro país. Y no estoy hablando de regiones del interior del país, estoy hablando de aquí, de la ciudad de Panamá, tu vecino, mi vecina. ¿Cuántos jóvenes no han podido acceder? Bueno, ya terminamos el año escolar, no pudieron acceder al sistema de educación que de alguna manera se planteó en el plan estratégico de Meduca para que siguieran la educación de manera virtual. ¿Cuántos de ellos no pudieron acceder? Eso también sumó a la ansiedad que le estoy hablando. Hablando del tema de la empleabilidad, eso ni se diga. Tú, Juan, mencionaste los contratos suspendidos, y es que los jóvenes fueron los mayores afectados con este tema, porque los contratos suspendidos se dieron la mayoría en estas empresas que son de servicio al cliente, de estas empresas que son de ventas, donde nuestros jóvenes entre esas edades de 19, 29 años eran los que estaban insertos en ese sistema, en ese tipo de empleos. Entonces, ya vemos dos vías por las cuales nuestros jóvenes, tres vías, ya hemos visto tres vías por las cuales nuestros jóvenes han sido afectados: ansiedad, depresión, salud mental, educativa, el tema de la empleabilidad. El tema de los estudiantes en el activismo social también ha sido afectado, ¿no? Por no poder estar físicamente en sus aulas de clases
o en sus temas, temas de reuniones, de organización con sus grupos, con sus agrupaciones. Es otro tema también que ha sido gravemente afectado. Y también hay que decir una dura realidad. Nuestras jóvenes, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, han sido duramente también afectadas en el tema de violencia basada en género. ¿Cuántas jóvenes han sido violentadas en sus derechos, han sido abusadas en sus propios hogares por sus propios familiares y esto no ha sido visibilizado porque no han recibido atención médica ni se ha podido recibir atención judicial para poder denunciar este tipo de acciones? Y tendríamos que ver las cifras de embarazos de adolescentes, de jóvenes adolescentes, tendríamos que ver eso, de esos embarazos que no fueron atendidos durante el tiempo de embarazo, durante los 9 meses, sino que fueron atendidos porque ya les tocaba ir a dar a luz. Entonces, todas esas consecuencias ahora inmediatas hay que sumarles las del futuro, porque vienen las consecuencias post pandemia, ¿no? Entonces, claro, la incertidumbre, las brechas que se han abierto, ya que estaban abiertas, porque vamos a ser realistas, ya las brechas que estaban abiertas con las desigualdades, la falta de oportunidades, las inequidades para nuestros jóvenes, donde van a buscar un empleo, quieren acceder al sistema de empleo y le piden 5 o 6 años de experiencia si te acabas de graduar. Imagínense eso. Entonces, el tema de la educación que ha mermado la capacidad productiva, eso lo tenemos que verlo a luces largas, que ha mermado un poco la capacidad productiva de esos jóvenes. Entonces, la transición de jóvenes así como Iliana, como muchos otros jóvenes, ya de estudiantes a ser trabajadores, a ser empresarios, también ha sido, esa brecha también ha sido más abierta todavía. Entonces, viéndolo a luces más largas todavía, yo estoy visualizando el tema de familia. Cómo estos jóvenes que han pasado por todo este proceso de desigualdad, de inequidad, de ser invisibilizados, ¿cómo van a ser nuestras nuevas familias? Entonces, claro, eso es lo que podemos ver. Sí, precisamente, digamos, todos han dicho algo ligado a cómo va a ser esa sociedad post pandemia. La CEPAL tiene unos datos bastante preocupantes, ¿no? Habla de que ellos estiman un incremento del desempleo del 3.4% para América Latina y una caída del Producto Interno Bruto de 5.3%. Estamos hablando, o sea, eso se traduce según la CEPAL, en un aumento del 34.7% de la situación de pobreza en la región. Vamos, digamos, cerrando este panel y quisiera que hablamos un poco de futuro. Hemos mencionado este rol que ha tenido la juventud en diferentes momentos de la historia reciente, su vínculo entre la lucha nacionalista, hablamos el 9 de enero, pero también vinculado, digamos, a una agenda social y de derechos. Les pregunto, ¿cuáles podrían ser, digamos, las alternativas para los jóvenes en una sociedad post-pandemia que, como hemos mencionado, es compleja, inestable, desigual? ¿Cómo ves esta situación, Carmen? ¿Contesto yo, Juan? Perdón. Sí, Ana. Ok. Bueno, lo primero que hay que hacer, yo creo que por parte de nuestros tomadores de decisiones, es escuchar a nuestra juventud, darle esa participación ciudadana que merece la juventud. Cuando se hacen estas políticas públicas para jóvenes, no se toman en cuenta a los jóvenes. Se hacen este tipo de planes, de programas, proyectos, etcétera, y los jóvenes no están participando en esos planes, en esos programas. Entonces, escuchar a la juventud, esa es una. Otra, diría yo que más que políticas públicas, que sean políticas de Estado.
este tema de políticas públicas siempre van cambiando conforme al que esté en el turno, en la gobernanza del turno. Entonces, que sean políticas de Estado, que sean inclusivas, que ahora, Claro, que sean post pandemia. ¿Qué está claro, pasando ahorita en la pandemia? ¿Qué podemos, qué necesidades tienen los jóvenes actualmente que esas políticas de Estado vayan a eso, a necesidades consonas, a necesidades reales, que claro. de alguna manera brinden más oportunidades, que brinden el bienestar de nuestra juventud? Se dice, habla de que la juventud son el futuro, la juventud no son el futuro, la juventud es ahora, que construyen el futuro, sí, pero la juventud es ahora. Claro. Entonces, eso es lo que hay que hacer, darle la participación a esa juventud, medir estos impactos, lo que está ocurriendo ahora a corto, mediano y largo plazo. Hay que ver los tres momentos. Hay que estudiar y ver los tres momentos para poder darle soluciones. Claro. Entonces, hay algo que quiero también decir muy puntual. Los grupos más vulnerables también hay que darle su espacio, hay que darle participación a los grupos indígenas, a los jóvenes de los grupos indígenas, a los jóvenes con discapacidad, los y las jóvenes con discapacidad, eh, las adolescentes. Entonces, todos esos grupos también, porque hay que tomar sus realidades que son Sí, distintas a los demás jóvenes. claro. Iriana, la misma pregunta para ti, que, digamos, ¿qué alternativas tendrían los jóvenes desde tu punto de vista en esta sociedad post-pandemia tan complicada? Bueno, yo diría lo siguiente, las recomendaciones que da la licenciada Ana son recomendaciones acertadas dirigidas a los tomadores de decisiones. Yo me arriesgaría a decir que definitivamente en este país ya tenemos una tradición de no escuchar a las personas que realmente tienen algún tipo de información, de formación, de experiencia, si no se es parte de alguna cuadrilla inscrita en un partido político X. Y si esa realidad va a seguir siendo la realidad que nos van a imponer, la juventud definitivamente tenemos que seguir organizándonos y seguir participando, así sea de manera informal. ¿Cuál es la manera informal? La manera que a muchos no les gusta reconocer, que a muchas no les gusta aceptar, que es la organización en la calle de ser necesario. La organización para presionar que todos y todas seamos escuchados y escuchadas de las formas que sea y de la forma como haya que hacerlo. Porque la verdad es que muchas veces ya nosotros partimos de una tradición de decepción, de saber que no estamos siendo partícipes de un país que supuestamente, como mandata la Constitución, que todavía mantenemos supuestamente vigente, el poder emana del pueblo. Entonces, si ese poder que emana del pueblo, el pueblo no es consultado, el pueblo tiene que seguir organizándose y el pueblo tiene que seguir participando de la forma que tenga que hacerlo. Esa sería mi postura y definitivamente, si a nosotros como juventud, como jóvenes organizados y organizadas, nos llaman el día de mañana a espacios puntuales, a dar nuestras perspectivas, a dar nuestras recomendaciones, a hacer nuestras críticas, nosotros vamos a estar ahí, nosotros vamos a estar ahí, pero eso ni siquiera pasa. Ahí está el llamado diálogo del Bicentenario, en donde se invita, por ejemplo, a una representación de los jóvenes y las jóvenes, que no es una representación lo suficientemente amplia para hablar de los distintos tipos de juventudes que hay en este país, para hablar de las juventudes afropanameñas, para hablar de las juventudes indígenas, para hablar de las juventudes de estudiantes, para hablar de las juventudes de las mujeres, o sea, que en realidad ya se raya en una conducta repetitiva en donde lo que se hace a través de estos espacios es seguir dilatando una realidad y seguir dilatando una solución que nosotros, como bien decía la licenciada Ana, estamos pidiendo que sea hoy resuelta. Nosotros no queremos ser la promesa del mañana, queremos que el hoy se construya con realidades objetivas para tener un mañana sostenible, para tener un mañana que realmente valga la pena poder disfrutar, para poder tener una jubilación, para poder tener acceso a un hogar, a una casa, a un medio ambiente sano, a poder tener espacios de recreación, a poder tener un trabajo digno, a poder ver a mis padres tener una jubilación y ver una vejez digna para ellos y para ellas. Entonces, todas esas demandas son demandas sumamente saludables. No estamos pidiendo como juventud nada que no nos tenga que ser dado,
que no tengamos ni siquiera que haberlo exigido, que tiene que ser de sobreentendimiento de los gobiernos, que tiene que ser de sobreentendimiento de la sociedad en la cual estamos inmersos como jóvenes. Entonces, esa sería mi postura respecto a lo que preguntas, Juan. Gracias, Iliana. Bueno, lo que está claro, digamos, es que la generación actual de jóvenes nos enfrentamos a un desafío enorme. Y cualquiera que sea el mundo post-pandemia, de lo que no hay duda es que tocará afrontar esas nuevas condiciones y en algunas, no pocas veces, pues reinventarnos. Ojalá sea esta crisis una oportunidad para erradicar esas desigualdades, injusticias que hoy ha sido parte de esta mesa de debate. Gracias, Iliana y Ana, por participar en este espacio y, por supuesto, a todos nuestros lectores y lectoras en La Estrella de Panamá. Se despide Juan Alberto Cajar. Nos vemos la semana que viene.